Capítulo 6. La intuición de Jack nunca fallaba y si no daba en el blanco es porque no lo entendieron completamente. Así como los miembros de la Brigada Fantasma confiaban en Machi, Rosetria siempre confió en él, cosa que los había sacado de muchos apuros. Pero como lo comprobó en el pasado, nada es infalible. Si hubiera prevenido los eventos de hoy, en aquel entonces habría salido de la biblioteca nada más terminar su reservación y su compra. ¿Confiar o no confiar? Esa había sido la cuestión. Estaba seguro de no escaparía de las arañas por tercera vez. Jack vio como el grupo de hombres ingresaban en el edificio siendo liderados por un hombre ligeramente alto. Los subordinados se refirieron a él como señor Colin. Jack lo reconoció poco después como el hombre que había golpeado en el callejón, confirmando sus dudas cuando afirmaron que buscaban la licencia extraviada. Si bien podría entregarle rápidamente la licencia, estaba seguro de que no lo dejarían ir después, por lo cual para evitar problemas era mejor entregarla sin que supieran quién era. Cosa que no parecía muy realista si hablamos de Jack. Maldición, otra estafa. Ni siquiera los contactos de mi padre pueden hacer algo tan simple. El hombre encendió un cigarrillo. Quería matar a la persona frente a él, pero estaba seguro de que su padre notaría su ausencia. Dorotea era una materializadora. Su nen se la llamaba brújula dorada. Siempre que se creara un sacrificio equivalente podía encontrar cualquier cosa. Le pido que no manche mi reputación. Mi brújula dorada apunta a este lugar. Nada puede engañar la sal. Sabemos que estás aquí. La mujer que tenía en sus manos una brújula hecha de nen gritó al aire. Ya claramente no saldría. En sus manos tenía un arma de fuego equipado con un silenciador. Mientras las personas ingresaban más profundo, disparó sucesivamente a las ventanas y tiró una bomba de humo. Los cazadores se pusieron en guardia rápidamente. Lástima que solo hubiese dos de ellos. Un depredador siempre apuntaba primero a los débiles. Menos de un minuto después el humo se dispersó, dejando a la vista a los subordinados de Colin. No estaban muertos, pero con eso cortes era probable que no volvieran a pararse de nuevo. En un momento la brújula apuntó detrás de ellos. Dorotea esquivó hacia la izquierda mientras Colin recibió la patada de frente y alcanzó a tomar una de sus piernas. Mirando a la pequeña figura que golpeó en su dirección, no pudo evitar aturdirse un poco. ¿Un niño? Pronto el arma apuntaba a su frente. Esquivó el disparo con un movimiento del cuello, pero al no evitarlo del todo su oreja ahora sangraba. Maldito engendro. Jack se retiró mientras disparaba a Dorotea. No pudo atinar ni una vez. Esquivó la patada de Colin y luego el puño que se dirigía a su cabeza. ¿A qué familia perteneces? Como la empleada de uno de los 10 líderes de la mafia. Tenía un gran orgullo. Entre los 6 continentes solo había 10 personas que tenían el mismo poder o posición que su jefe. El conflicto entre ellos estaba prohibido, pero solo los otros 9 podrían tener un talento como del niño frente a él. Eso le hizo suponer que probablemente que la pérdida de la licencia era probablemente una trampa para asesinar al hijo de su jefe. La única razón por la que decidió ayudar a el inútil de Colin es que éste le debería un favor, y como uno de los candidatos de la línea de sucesión, llevarse bien con él no sería malo. Sus movimientos eran expertos y en caso en ver a alguien de tal edad era probable que tuvieran en. Al ver que aún era un niño bajo su guardia un poco, ¿qué importaba si sabía nen? Aún no podría ser hábil en él. Ambos se confiaron y atacaron sin contenerse. Al ser pequeño, Jack podía esquivarlos usando los estantes y los carritos transportadores para entorpecer el camino de sus atacantes. Cuando unos minutos después ambos atacantes empezaron a cansarse inexplicablemente, se dieron cuenta de que habían caído en su trampa. Esto es veneno. Dorotea se dio cuenta de que a su alrededor había muchos trozos de estante y libros. El niño estaba derramando un gasolina sobre todos esos objetos. Probablemente quería quemarlos vivos. Puso toda su fuerza en intentar pararse, pero no lo logró. Durante todo este tiempo el veneno se expandió por todo su cuerpo. No la mataría, pero sería diferente si intentaban matarla mientras no podía moverse. Viendo la mirada fría frente a ella, no puede evitar rogar por su vida. Espera, podemos hablar de esto. Alto. No te vayas. Vivirás, si eso te preocupa. Solo tendrás algunas quemaduras. Ah. Esto es tuyo. Adiós. Jack hizo caso omiso a las súplicas de la mujer. El hombre hace mucho que se había desmayado. Tiró la licencia frente a ella y soltó un encendedor, y sobre los escombros. Salió de la biblioteca y caminó sin rumbo, ignorando el edificio que se quemaba. Los gritos de súplica pronto atrajeron la atención de los transeúntes, pero para eso ya estaba muy lejos. La razón por la cual muchos tenían cuidado cuando se enfrentaba a él, era porque era muy impredecible. Los venenos eran su herramienta favorita. Lástima que aquellos desconocidos no tuvieran idea. Desde lo más alto de un edificio algunas sombras miraban atentamente las acciones del niño. El que parecía ser el líder soltó una sonrisa. La figura que estaba a su lado desapareció. Sin duda interesante. ¿Creen que sea de la familia Foldick?
Jack miró por la ventana como el fuego de la biblioteca se extinguía. Ahora estaba dentro de una librería. Extrañamente, al tomar uno al azar se dio cuenta de que todas eran mangas e historietas. Al principio solo decidió quedarse para tomar unos postres de la cafetería del interior, pero inadvertidamente minutos después ya estaba leyendo uno de ellos. No pudo evitar que una expresión extraña apareciera en su rostro. Jack tenía rasgos finos, pero ahora se encontraban ocultos bajo una capa de polvo. Durante el ajetreado día que tuvo no tomó en cuenta su apariencia. Tal vez llamó demasiado la atención. Un niño de cabello azulado se sentó frente a él. Jack se dio cuenta de inmediato, pero lo ignoró para volver su vista a su manga. La mayoría de las acciones parecían ridículas. Al ser muy maduro para su edad nunca llegó a ver cosas tan simples como los cómics o los videojuegos. No, está en dirección contraria. Tienes que perseguirlo. No. Así no te están engañando. Si se preguntan si Jack sabe ocultar las emociones en su rostro, pues la respuesta es no. Jack nunca cambió su expresión durante toda su vida debido a su enfermedad, así que nunca le prestó atención. La razón por la cual ahora no estaba al tanto de sus variadas expresiones. Sin duda Jack se había tomado demasiado a pecho las tonterías del manga, que finalmente cerró el libro arrojándolo a un lado. Tanta estupidez se le iba a contagiar. ¡Qué estúpidos! Pero de eso se tratan los manga, ¿verdad? El niño frente al tomó el manga tirado a un lado y empezó a leerlo. Ahora que lo veía con más atención vio que parecía unos años mayor que él, pero encontró nada especial. Es la primera vez que lees uno cierto. Jack asintió levemente comiendo las galletas a su lado. Nunca había hablado con otros niños, su trabajo era muy peligroso y solo tenía tiempo para su familia. Se regañó por dentro, ya era mayor, no podía pensar en jugar cuando estaba en una situación tan precaria. Como soy mayor puedo recomendarte algunos de ellos. ¿Qué géneros te gustan? Preguntó animado, mientras ordenaba unos dulces a la mesera. Un pastel de fresa y un refresco. No lo sé, pero me gustan las novelas de misterio. Bajó su guardia un poco, estaba frente a un niño, no podría dañarlo. Además, su intuición no alertó de nada. Así como muchas personas, Jack siempre deseó tener un amigo. Alguien con quien guardar secretos o compartir hobbies. Pero sin importar a dónde fuera, solo los ancianos o personas cultas podían encontrar un flujo de conversación con él. El arte y la literatura no eran algo muy emocionante para los adolescentes y él no encontraba sentido en aquellos movimientos exagerados de las películas, quizás en los colores chillones o neón que muchos admiraban. Y se le hacía molesto la música electrónica o veía estúpidos los temas juveniles de muchas canciones. Los miembros de Rosetriade tenían muchas responsabilidades, así que relacionarse más decidió aprender de ellos. No había jóvenes tan talentosos como él y vieron que posiblemente solo retrocederían su aprendizaje. Pero ahora, con el chico frente a él, pensó que tal vez podría tener a su primer amigo. Se llamaba Sora. Si bien dijo que era un nombre raro, no se avergonzó de él. Primero vieron los mangas, con temas interesantes mientras él explicaba el porqué de los sucesos o el contexto. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo en común, o más bien Jack pudo seguirle el ritmo. Antes de darse cuenta ya estaban hablando de diversos temas. Juguemos eso, dijo apuntando un videojuego al otro lado de la calle. Jack aceptó, aunque empezaba a anochecer prefirió la compañía de alguien mientras esperaba la hora de ir a su nuevo hogar. Entonces miras el marcador de puntos y aquel que pierda pagará la cuenta. Retar a Jack en un juego simulador, que tuviera armas de fuego, aunque sean de juguete, no era buena idea. Sora lo entendió 5 minutos después al ver la puntuación perfecta de Jack. El que nunca había perdido ahora era derrotado por su objetivo. Quiero la revancha. Cuando llegó el momento de irse, Jack se levantó y se despidió de Sora. Hoy había sentido muchas cosas, estaba agotado. Todavía tenía que ir al sitio de encuentro, aunque no lo parecía. Consiguió una casa en los suburbios por medio ilegal. No necesitaba identidad, solo dinero y la licencia facilitó su proceso. Cierto, no me dijiste tu nombre. Antes de irse Sora lo detuvo y lo miró directamente. Decirle su nombre no haría daño. Así que Jack, es un gusto conocerte. Seamos amigos. Ese día nacido una amistad extraña que cambió y decidió el destino de ambos. Alguien que solo tenía como misión secuestrar a su objetivo y un objetivo que desconocía la verdadera identidad de ese alguien. Si bien esto terminara bien o mal, solo podría saberse en un futuro. Capítulo 7. Una figura ágil corría en el techo de los edificios. Al menos 6 personas iban tras de él, disparando de vez en cuando, pero ninguna dio en su objetivo. Uno de los perseguidores materializó un arco y disparó flechas de luz. Jack se preguntó si era estúpida. Las flechas fueron fáciles de esquivar al igual que las personas que se ocultaron detrás de ellos. No funciona antes, mucho menos ahora.
Aprovechando ese corto momento derrotó a los más cercanos. Saltó hacia el balcón de un edificio abandonado despistándolos temporalmente. Que molesto por la ventana vio que los cuatro seguían buscando en el edificio frontal. El rifle francotirador apuntó a la mujer del arco, era la más problemática como líder de los guardaespaldas. Las personas que perseguían a Jack, eran los guardaespaldas del dueño de una casa de subastas ilegal. Su misión era robar un cuadro que contenía información codificada. Su empleador era una familia mafiosa, proporcionaron toda la información pero naturalmente no fue del todo precisa. El empresario era un gran coleccionista, haciéndose con obras de todo el mundo. Pero por medios ilegales logró hacerse con el cuadro La sonrisa de Bella. Una pintura hecha por un artista anónimo que tenía el efecto de encantar a quien lo viera. La información del cuadro podría poner en desventaja a su empleador, por tanto en esta fecha del intercambio tuvo que obtenerlo. Cuando lo robó se dio cuenta de que algo iba mal, sus perseguidores parecían saber a dónde iba. Cuando se dio cuenta de que había una marca de Nen. Cuando se deshizo del cazador el equipo principal ya estaba tras de él. TCH, busquen en los alrededores. Fenda estaba de mal humor, el descuido de sus subordinados permitió que el robo tuviera éxito. El cuadro que más valoraba su jefe cayó en manos de un ladrón. En la persecución perdió más de 20 subordinados y 3 cazadores contratados. Mientras sacaba un cigarrillo, un escalofrío le recorrió el cuello. Esquivó hacia un lado y una bala rozó su ojo izquierdo. Lástima que el hombre a su lado no tuvo tanta suerte. La bala destrozó la cabeza mientras la sangre y materia cerebral se esparcían por todos lados. Maldito signo de exclamación abierta con un grito saltó hacia el origen del disparo. La persona en el interior ya había huido. Pero ella no se rindió, sacó su arco y disparó a todos lados. Su nen le permitía disparar flechas de luz, cuando dieran al objetivo no desaparecerían y podría rastrearlo en un radio de 50 kilómetros. Era una lástima que no pudiera dar en el blanco. Mocoso del demonio, sé que estás aquí. Sal buscó en cada habitación. Cuando entró en la cocina, sus nervios ya estaban al límite. El ambiente era sofocante, sabía que esa persona estaba aquí. Sudor frío cubría su frente. Mientras se calmaba una mano sujetó su cuello. No te muevas, una voz joven. La frialdad hizo que su cuerpo se estremeciera. Liberó su nen en un intento de matarlo de una vez. Cuando se dio la vuelta ya no había nadie. Un presentimiento ominoso hizo que quisiera escapar. Se movió en un intento de salir por la ventana, pero su cuerpo cayó sobre la alfombra. Si hubiera visto la palabra explosión en su cuello tal vez supiera la razón de su muerte. Ya llegó a una mansión a las afueras de Yorkshire. Los guardias de la entrada le abrieron la puerta y lo escoltaron hacia la oficina de su jefe. Tras la puerta de caoba se encontró con un anciano de 60 años. Su sonrisa era muy amable, pero ya que había visto detrás de su máscara hace mucho tiempo. Llegaste un poco más tarde de lo que imaginé y sabes la razón. Mientras hablaba colocó una maleta sobre el escritorio. El anciano soltó una risa ligera y vio el cuadro en el interior. Hizo una señal a su secretario. Este asintió y le entregó una maleta con efectivo. Espero volver a trabajar contigo. Jack asintió y se retiró. No había nada de malo en encontrar un cliente regular. Mientras salía vio el cielo estrellado. Había pasado medio año desde que llegó a este mundo. Estaba completamente acostumbrado a su nueva vida. El reloj que tenía no había cambiado en mucho tiempo. Este reloj era lo único que le recordaba que no pertenecía a este lugar. Un ápice de incomodidad consigo mismo. Un extraño sentimiento hizo que se apresurara a llegar a su hogar. Lo había adquirido mediante el mercado negro. Un edificio de 3 pisos cerca a una zona residencial. Él vivía en el segundo piso, el tercero era una sala de entrenamiento. Y en el primero abrió una librería. Con un ambiente clásico y sencillo, las personas que asistían eran muy pocas. Otros ni siquiera le darían una segunda mirada. Pero aquellos fanáticos de la caligrafía o pintura notarían lo especial de los trabajos que decoraban la tienda. Los libros eran obras que no encontrarías en otro lugar y los mangas eran muy entretenidos. A diferencia de los ya existentes, los mundos dentro de ellos eran tan novedosos y fantásticos. Para Jack, este era un lugar donde podría relajarse, antes de tener que seguir a los protagonistas a un mundo lleno de problemas. Quería disfrutar la calma antes de la tormenta. Al menos aquí todo parecía normal. Subió al segundo piso, pero al oír ruidos del interior no pudo evitar fruncir el ceño. Ese tipo no debería estar aquí hoy, ¿verdad? Abrió la puerta y vio su sala. Habían muchas latas de refresco, envoltorios de dulces y botanas regados en el piso. La vena de la frente se hinchó. La pantalla de la televisión estaba encendida y la consola estaba cubierta por múltiples videojuegos. Sobre el sofá un adolescente jugaba como si vida dependiera de ello. Sin alertarlo se acercó y cuando estuvo tras de él, dirigió un puño hacia la cabeza del contrario. Un grito de dolor resonó en todo el vecindario.
Arrastró al invasor a la entrada mientras éste se aferraba a los muebles. Jack podría ser amable con él, pero no debía dejar que este tipo hiciera un desastre en su hogar. Tú, ¿no se supone que estabas de viaje? Tengo trabajo, a diferencia de ti solo vine de visita, no tenías por qué tratarme así. Luego de que Sora lograra convencer a Jack de dejarlo quedarse, al fin suspiró, aliviado. No estaba aprovechándose de su amigo, solo quería hablar de negocios con Jack. Si eso era. Entonces, ¿para qué viniste? Bueno, quería pasar a saludarte. Antes de que Jack lo sacara, Sora le contó la verdadera razón. Una nueva misión. En 2 semanas él tenía que recuperar documentos relacionados a la traición de un miembro de la Asociación de Cazadores. El único testigo se dirigía a uno de las sedes con una identidad falsa. Su trabajo era asesinarlo recuperando la información y un objeto desconocido. ¿Por qué debería ir? Quiero tomarme un descanso. Sabía que dirías eso, entonces. Jeje. La persona que buscas también apunta al mismo objetivo. ¿Qué signo de interrogación? Capítulo 8. ¿Estás seguro? Por supuesto, nunca te he fallado pues. Ok, sé que me he equivocado antes. Pero fue solo una. El robo de Alejandría 2, el cautivo en el desierto Goldo 3, los cazadores de la reserva forestal Vizca. Ese no es el punto. Esta vez estoy seguro. Sora tenía la piel gruesa. Era correcto decir que todas esas operaciones fracasaron a propósito, con el fin de medir la capacidad de Jack. Pero esta vez quería ver por qué Jack buscaba a uno de los hijos de la familia Foldick. No era que Jack se haya negado a decirlo, no, pero cada vez que mencionaba algunos asuntos lo ignoraba por mucho tiempo. La última fue hace un mes, cuando investigó todo lo relacionado con la tribu Kuruta. Accedió a ayudarlo, pero al preguntarle la razón, Jack lo ignoró por completo. Naturalmente él no se rendiría, pero la insistencia de Sora molestó a Jack. Aún más cuando comparó los ojos de Jack con los de la tribu Kuruta. Jack lo desalojó y se fue a una misión desconocida. Cuando regresó no mencionó nada del asunto. Para Sora, Jack era una persona con muchos secretos. Tenía la apariencia de un niño, pero su personalidad, pensamiento y acción decían lo contrario. Su talento también era muy especial. No había pasado más de un mes cuando lo ayudó a fortalecer las bases de su nen. Pero en solo unos días ya tenía un dominio notable. Entonces, ¿qué quieres a cambio? Creo que lo sabes. Jack lo miró molesto. Sacó un par de llaves del cajón. No olvides cerrar. Con un asentimiento Sora le entregó un sobre y tomó las llaves con ojos brillantes. Salió de la sala dirigiéndose a primer piso. Era probable que después de esto Sora volviera a desaparecer y reapareciera en el momento menos oportuno. Pero en realidad valoraba a un amigo como Sora, aunque tenían gustos distintos, sus líneas de pensamiento eran muy similares. Jack abrió el sobre leyendo la información en el interior. No mucho después frunció el ceño. La misión esta vez sería un poco complicada. El empleador era alguien anónimo. Además del número de contacto no había nada que pudiera probar su identidad. El objetivo de la misión era Roman Smot, un Lost Hunter. Fue el único sobreviviente de la masacre de Borada, una pequeña ciudad donde 80 personas murieron por causas desconocidas. Su misión había sido encontrar a 3 cazadores de la asociación, entre ellos un cazador arqueólogo y 2 cazadores de tesoros. Lo que Zack haya visto, resolvió las cuestiones del caso. Cuando lo encontraron, lo único que reveló es que esa información tenía que ver con uno de los altos mandos de la asociación. El cazador de información que filtró la noticia mencionó que se hallaron 2 maletas encadenadas en cada brazo de Roman. Eran irrompibles, confirmando que era la habilidad de uno de los cazadores desaparecidos. Si bien no se sabe por completo las acciones de la asociación, muchos aún estaban interesados en el contenido. Como sucedió hace un par de días, la noticia de su último paradero era reciente, cerca a las Islas Balsa. Pero aquí venía el problema. No solo había una gran cantidad de competidores. Había una gran probabilidad que una de las maletas llevara un tesoro maldito. Según el empleador, lo que había dentro afectaba a los alrededores. Pero no quería que fuera en este momento. El empleador predijo que en 2 semanas Roman entraría en los pantanos Numeye. El pantano Numeye era conocido como el pantano de los tramposos por una razón, aunque será el lugar de la prueba del examen del cazador 2 años después. Actualmente era diferente. Ese lugar es más grande y más confuso de lo que uno puede imaginar. Dentro de una semana ese lugar entrará en la peor temporada. Además no podía corroborar si la información era correcta. Al abrir el sobre se había generado un contrato automático por algún tipo de NEM, él no debía mencionar nada al respecto, aún más no podía rechazarlo. Debía cumplir uno de los 3 objetivos de la misión. Asesinar al objetivo y recuperar la maleta derecha. Traer el cadáver del objetivo con ambas maletas. Capturar al objetivo vivo y recuperar ambas maletas. Ese bastardo de Sora no le había contado la situación en detalle. Además, la acotación del empleador decía que encontraría lo que deseaba.
Era probable que los Foldick enviaran a su hijo menor a entrenar. Pero según el empleador era un hecho que el mayor de los Foldick también aparecería. Jack había mostrado interés en conocer al Kiowa, pero no quería tener nada que ver con los otros. El empleador mencionó el día en el que debía empezar la misión y regido por esas condiciones él no podía hacer nada sin conocer a su enemigo. Para despejar su mente Jack usó el método más adulto posible. Para él, usó su nen para materializar un pincel. Y dibujó el rostro de Sora en una larga tira de papel. Cada uno de los trazos generaban intención asesina. Luego lo enrolló y usó algo de licor para humedecerlo. Cuando estuvo a punto de encenderlo se detuvo. Vació toda la botella en el papel. Sora, te maldigo a ti y a todos tus descendientes. Como te gusta ver el mundo arder, veamos si te gusta arder en él. Dicho esto, encendió el rollo de papel con un encendedor y lo arrojó al cielo. Sora era un cazador seguro que esto no le hacía mucho daño. En un bar a cientos de kilómetros de distancia, se escucharon gritos de una de las habitaciones privadas. Algunos curiosos intentaron acercarse pero el calor que salía era insoportable. No mucho después 4 personas salieron, dejando a una persona que se retorcía en medio de las llamas y a otra que estaba parado a un lado. Extrañamente las llamas no les hacían daño. Su ropa y cabello estaban intactos. La persona que se quedó con el desafortunado individuo susurró algunas cosas incomprensibles. No mucho después el fuego se apagó. La persona se había desmayado, pero volvió a pararse y siguió a la otra que ya había salido. Disculpe, su amigo está bien tembloroso. Uno de los camareros intentó hablar con el primer joven. Solo fue una broma, ¿no es así, Sora?